Pues muchas gracias por esta amable presentación y por invitarme a participar en la que es mi alma mater. Desde el año 84 que empecé con la 1 de Medicina hasta el año 95 que me doctoré en Medicina, habiendo hecho 4 cursos de teología aquí, pues han sido 11 años que he sido alumno de esta universidad, tanto en Medicina como en Teología. Y por tanto, cuando me llamó el señor decano, pues dije con muchísimo gusto, en la medida de mis posibilidades, aunque es verdad que venía de la JMJ, iba a pasar 10 días con mi familia de descanso en la costa de Málaga. Me llevé algunos libros y bueno, pues las mañanas nadaba y por las tardes dedicaba 3 horas cada día a preparar un poquito para poder decir algo con cierto fundamento, ¿no? También agradezco mucho la presencia de otro burgalés de pro, que es vuestro arzobispo, porque don Francisco, como sabéis, es burgalés también de nacimiento y le agradezco que esté con nosotros esta mañana y me ha emocionado mucho ver a profesores míos en este momento, ¿no? Que ya quizás no ejercen directamente la docencia, pero que han sido los grandes pilares de esta facultad, de lo que yo he aprendido tantísimo. Y también me alegra mucho que las nuevas generaciones pues siguen teniendo este tono de excelencia y de profunda reflexión teológica. Por eso, esta presentación, yo estoy seguro que hay profesores que tienen mucha más competencia y capacidad que yo para hacer esta presentación, pero con gusto acepto también esta invitación. Y como decía el dermatólogo, vamos al grano. Entonces, he puesto aquí el título que me han indicado, Desafíos de la cultura contemporánea, ¿no? Entonces voy a dividir esta ponencia en 3 partes. El secretario me ha hecho esta presentación pues porque estamos ya a unas horas donde ya la hipoglucemia va haciendo efecto y bueno, nos puede mantener un poco la atención. Habrá como tres partes. La primera, la complejidad de la situación actual, ¿no? ¿Cuál es la cultura en que nuestros fieles, porque tiene que ver con el sacerdote, qué es lo que perciben y dónde viven culturalmente hoy, ¿no? Y vemos que es de una gran complejidad, que algunos la definen no como época de cambio, sino como cambio de época, una frase muy manida, pero que se explica de modo muy fácil, porque ha eclosionado una nueva antropología. Ha eclosionado una nueva antropología. Y ha eclosionado un modo nuevo, distinto, de comprender el ser humano y toda la creación o toda la realidad, ¿no? En el segundo punto veremos la influencia en la situación eclesial actual. Los obispos aprobamos a principio de curso de este año, aprobamos un documento titulado Dios es fiel y mantiene su alianza, y este segundo punto está tomado de ese documento. Y tercero, a mí cuáles son, me parece, las claves que los sacerdotes de hoy tienen que cuidar para afrontar los desafíos pastorales que tenemos. Como digo, la reflexión quizá más profunda, más elevada, la dejo a los profesores de la universidad, no solo de esta facultad, y a mí me gustaría ser un poco más práctico en nuestra vida habitual. Como digo, podemos pensar en esta complejidad de la cultura. Cultura es algo como de ida y vuelta, ¿no? La cultura es el humus donde vivimos, somos hijos de una cultura, y al mismo tiempo es lo que nosotros generamos, lo que el pensamiento genera, ¿no? Se hablaba antes de Bach, de Wagner, de lo que queráis, ¿no? Eso lo hemos generado nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo eso configura al hombre de hoy. Es la cultura, cultivo, tiene una misma raíz. Entonces podemos hablar, un primer punto, de una cierta revolución antropológica. Aparece una nueva concepción de lo humano. La concepción clásica del humanismo cristiano, basada en el relato de la creación del Génesis, ha sido progresivamente sustituida por una serie de corrientes de pensamiento que plantean un nuevo fundamento, usando la palabra del Papa, poliédrico, de lo humano, que entre sus características prescinde de su referencia a Dios. Dios es relegado a la dimensión de lo mítico, no de lo real. Se elabora la concepción de libertad. La libertad se piensa como
la identificación con una voluntad absoluta, sin ninguna relación al bien. Cuando la concepción cristiana de libertad tiene una doble raíz en el bien y en la verdad. No solo una voluntad absoluta, ¿no? La libertad es la capacidad de por sí mismo dirigirse al bien de la persona, no simplemente la capacidad de elegir entre dos contrarios. Aquí una cuestión para la cristología. Cristo plenamente libre y plenamente obediente, ¿no? Y además, como concibe San Pablo a la libertad, un proceso de liberación de aquello que nos esclaviza, ¿no? La liberación. Bien. Hemos visto que este concepto de libertad, que diría Pinkers, un gran autor de la teología moral, que distingue entre la libertad de indiferencia y la libertad de calidad. La libertad de calidad es la libertad cristiana, la de indiferencia es la capacidad de elegir entre dos contrarios, ¿no? Pues esto conlleva una quiebra de la intrínseca relación entre amor, espiritualidad y corporalidad, ¿no? La corporalidad pierde su valor personal hoy en día, el cuerpo no tiene valencia personal. La unidad dual del ser humano, hombre y mujer lo creó, aquí como hay escrituristas, el Papa lo dice muy bien, el hombre solo no es imagen y semejanza de Dios, la mujer sola no es imagen y semejanza de Dios, es la relación hombre-mujer lo que es la imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, porque es una relación de personas en el amor, como la Trinidad es relación de personas en el amor. Vi aquí mi profesor de Trinidad de hace unos cuantos años. Vemos además que este relato del Génesis ha sido progresivamente desplazado por el darwinismo de la selección natural, ¿no? O sea, la realidad aparece sobre todo la realidad de los animales y del ser humano aparece como una selección natural, e incluso el post-darwinismo que dice no dejemos ya la humanidad a la selección natural, guiemos nosotros la evolución del hombre. Y eso nos lleva hacia un posthumanismo, ¿no? A través, como vemos más adelante, pues de la edición genética, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a mejorar la raza, o sea, ya no fruto de la selección natural, sino nosotros guiemos esta perfección, en el fondo, eugenésica del ser humano, ¿no? A este darwinismo le acompañan posiciones neomalthusianas, que vuelven a proponer ese desequilibrio entre población y recursos de la naturaleza, ¿no? Y por eso se propaga y se propugna pues un control de la natalidad para hacer un planeta sostenible, etcétera, ¿no? Un segundo punto sería la hipermodernidad. Yo recuerdo que a mí los profesores que me han dado filosofía pues decían cómo el pensamiento de la modernidad, que lo que dice es que la naturaleza no tiene en sí un sentido, sino que el hombre da sentido a la naturaleza, ¿no? Y eso se ve que en el fondo ha fracasado, ¿no? Queremos manipular nuestra humanidad y vemos que no somos capaces de hacerlo. Queremos manipular pues lo que es la creación, la naturaleza, y vemos cómo la creación, la naturaleza se vuelve contra nosotros. Eso dio lugar a lo que es la posmodernidad, ¿no? Pero yo en ese aspecto me gusta más seguir a Lipovetsky en su obra La sociedad del vacío, ensayo sobre el individualismo contemporáneo, donde él dice que no es que estemos en una posmodernidad, estamos en una hipermodernidad. Una hipermodernidad que da lugar a posturas más extremas, un individualismo exasperante. Estas palabras las utiliza, por ejemplo, el Papa Francisco en Amoris Laetitia. Da lugar a una incapacidad para la entrega y el amor. Es más una posición egoísta en la relación humana. Da lugar a una cultura del consumo. Además vemos la paradoja que para que evolucione la economía hay que consumir. Si no consumimos, se para la economía. Por eso también la obsolescencia programada, ¿no? Las cosas tienen que durar X años, porque como hagas algo que dure muchos años, ya no vendes más productos y por lo tanto esa economía también se para, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la obsolescencia de los aparatos electrónicos. De repente te dice, este programa ya no puede ser cargado en este ordenador, tiene que comprarse otro, porque ya no sirve el hardware para el nuevo software, ¿no? Bien. Aparece la cultura del ocio, aparece el hedonismo, ¿no? Aparece el narcisismo, el predominio del momento y de lo efímero. También hoy en día
sobre todo los jóvenes, están muy marcados por el emotivismo. Antes he hablado un poco del tema de la música, ¿no? Que se buscan las emociones, pero unas emociones sin consistencia, es el momento, eso es lo emotivo y lo sentimental, una gran dependencia de las redes sociales, una falta de esperanza. Por ejemplo, el año pasado aumentaron entre los adolescentes un 39% los suicidios. Hoy en día los suicidios es la primera causa de muerte violenta en España, en todos los grupos de edades, también de la infancia. Un tercer rasgo es el avance de la secularización y de la indiferencia religiosa. Consultando el CIS esta misma semana, en el año 2021, quienes se definen en España católicos son el 61,4%. Mientras que esto era así, hace 20 años era, en vez de 61%, era el 84%. Es decir, cada año baja un 1% los que se confiesan católicos. Cada año baja un 1%. No digamos ya los practicantes, ¿no? Los que son practicantes en España en el año 2021 se declaraban un 19,7%, ¿no? Los que practican. En la catoliquísima Burgos, ¿cuántos se bautizan? El 56% de los que nacen, 1 de cada 2 niños. En Bilbao, ¿cuántos se bautizan? El 32% de los que nacen, 1 de cada 3 niños. En Navarra no lo sé, pero no creo que andemos muy lejos. Es decir, que ya, si se bautizan 1 de cada 3 niños, el 33%, dentro de 30 años, ¿qué porcentaje de católicos habrá en esa franja de edad? Pues el 30%. No hemos tocado fondo. No hemos tocado fondo. La ideología de género y su entorno de influencia tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Ya la corporalidad no da sentido, o no tiene un sentido, ¿no? No existen sexos, solo existen géneros. El sexo sería un dato biológico no determinante. Lo importante es el género sentido, el género fluido, que puede ir cambiando. Todo ser humano nacería con un género neutro. Durante la infancia existe una latencia polimorfa desde el punto de vista sexual que debe despertarse en los niños mediante la educación sexoafectiva para que vayan adquiriendo su orientación sexual predilecta. Incluso el género no es permanente, puede cambiarse a voluntad, según la libre decisión, basada en el deseo o orientación sexual cambiante, ¿no? Hoy en día, como digo, todo el tema de la educación afectivo-sexual está mediada por esta concepción de género, donde, como digo, la corporalidad sexuada no tendría ninguna valencia humana o personal, sería puramente un dato biológico, ¿no? Asistimos también a una cultura de la cancelación, ¿no? Como describe Bonetti Vizcaíno en un libro del año 23, Cultura de la cancelación, nos dice: la existencia de una cultura en relación a la cancelación o la cancelación elevada cultura es la práctica de prohibir, condenar e invisibilizar comportamientos, afectos, pensamientos y creencias que no siguen el sistema de valores dominantes en una sociedad. Esta práctica se erige en costumbre, en la forma habitual de actuar de una colectividad o de la sociedad de su conjunto, en un modo de proceder que se propaga y es compartido por agentes sociales que se perpetúa de unas generaciones a otras, incluso en virtud de esta cultura de la cancelación, que antes se llamaba la censura, ¿no? Pues incluso se propugna reescribir la escritura, por ejemplo, ¿no? O incluso pues cuentos de toda la vida, que a mí nunca me han gustado, la verdad, de Cenicientas y cosas de estas, pues bueno, ahora chocan con ciertos parámetros y habría que reescribir cuentos clásicos, ¿no? En virtud de no salirse de lo política y culturalmente correcto, ¿no? La cultura de la cancelación. Antes avanzaba el tema del transhumanismo y poshumanismo, ¿no? Los transhumanistas ven a la naturaleza como un trabajo en progreso, un comienzo a medio cocinar que podemos aprender a remodelar de formas deseables. La humanidad actual no tiene por qué ser el fin de la evolución, el punto final. Los transhumanistas esperan que con el uso responsable de la ciencia, la tecnología y otros medios racionales podamos en el futuro convertirnos en posthumanos, seres con capacidades mayores del actual del ser humano. Precisamente, elaborando el transhumanismo,
vi un artículo de un neurocientífico, Rafael Yuste, que apareció en el ABC el 30 de junio del 23, donde nos hablaba del potente desarrollo de la neurotecnología. Hoy ya se pueden manejar ordenadores sin necesidad de las manos, ¿no? con unos receptores, y esto se hace ya hoy en día, ¿no? Incluso si ya se es capaz de transferir sensaciones a ordenadores por una serie de registros, ¿no? El cerebro genera una serie de actividades mentales cognitivas y entonces esta técnica permite registrar y cambiar la actividad cerebral y puede registrar y cambiar esas actividades del conocimiento. Se puede alterar ya el conocimiento de la persona con técnicas, como digo, neurotecnológicas. Otro elemento de la cultura actual sería el animalismo y el no especificismo. Una característica de la cultura de nuestros días es la confusión de los límites entre el mundo humano y el mundo animal. Un factor que ha contribuido de manera decisiva en este estado de cosas es la mentalidad animalista, que a su vez se sustenta sobre las teorías darwinistas, como confirman los casos de dos autores muy conocidos, Desmond Morris y el otro Peter Singer. Peter Singer me ha llamado la atención que ha sido el premio del BBVA de este año. Peter Singer, cuando lo que dice es algo tremendo, ¿no? Aquí tomo un texto de un compañero mío de curso, que es Leopoldo Prieto, que tiene un texto sobre el tema de lo animal y lo humano, ¿no? Él dice, tomando el término en un sentido amplio, es una actitud caracterizada por el estado de confusión intelectual acerca de las fronteras que delimitan el reino animal y humano. En un sentido más restringido, el animalismo es la doctrina que sostiene la idea de la existencia de derechos de los animales, ¿no? Cuando el derecho siempre hace referencia a las personas, ¿no? Entonces aparece el derecho de los animales, tenemos la nueva ley de maltrato animal, ¿no? De protección de los animales, ¿no? O al menos la relevancia moral de sus intereses de los animales, ¿no? A partir de esta idea, tomando esto de Peter Singer, todos los animales son iguales en el sufrir. El animalismo reivindica el derecho a no sufrir, que es común de todos los seres sintientes. Y así Peter Singer dirá que todos los animales, incluido el hombre, son iguales, porque todos son iguales en el sufrimiento. Por tanto, viene a decir Peter Singer que no existe el especificismo, ¿no? O sea, el ser humano no es una especie distinta que el resto de los animales. Está a la misma altura del resto de los animales. Y por tanto, lo éticamente correcto es aquello que aumenta el bienestar de todos los animales, lo mismo del gato que del hombre, y por tanto también lo que habría que hacer es hacer desaparecer el sufrimiento tanto de los animales como de los seres humanos. Y llega a decir que, por ejemplo, pues un caballo sano tiene más valor ético que un niño discapacitado, porque el caballo sano produce pues cosas buenas, bienestar, y en cambio la discapacidad produce preocupación y sufrimiento. Entonces, bueno, por eso me llama tantísimo la atención que se le reconozca como uno de los grandes pensadores del siglo XXI, ¿no? Aparecen, como decía, nuevos desafíos para la bioética, la edición genética. Ya hemos mapeado todo el genoma humano y ahora somos capaces de editar los genes. Es verdad que esto se está utilizando, se puede utilizar para corregir enfermedades genéticas y se está utilizando, o por ejemplo ya se produce insulina humana, etcétera, pues mediante estas técnicas, ¿no? Hay que decir que esta tecnología, la CRISPR-Cas9, curiosamente la descubrió un profesor español, la descubrió el profesor Martínez Mojica de la Universidad de Alicante. Para que los españoles siempre somos como muy, no sé, como un poco, no reivindicamos lo que hacemos, ¿no? Este profesor se puso a investigar cómo eran capaces muchos animales y microorganismos capaces de subsistir al enorme grado de salinidad de las salinas de Santa Pola, en Alicante. Había animales microorganismos que vivían en ese medio. ¿Y cómo era posible? Entonces empezó a secuenciar el genoma y se daba cuenta que había fragmentos que se repetían. Y se dio cuenta que eran señales que hacían que se exprese el gen o no se expresara el gen, incluso que hacía que se repitiera o que se pudiera cortar, ¿no? Entonces, a partir de todo esto se han desarrollado herramientas genéticas
donde puedes cortar trozos de genes, reagruparlos, saber para qué sirve cada uno. Por tanto, las posibilidades que se abren son inmensas, ¿no? Lo mismo aparece con la reprogramación celular, ¿no? Somos capaces, las células diferenciadas, las células adultas, de volverlas en regresión al estado de células madre, prácticamente totipotentes, ¿no? Incluso capaces de generar embriones sin fecundación entre óvulo y espermatozoide, simplemente una célula adulta, bueno, simplemente lo digo así, volviéndola al estado de inicio de reprogramación, ¿no? Eso se hace hoy en día, ¿no? O la producción de quimeras para la consecución de órganos humanizados. Esto está también a la vuelta de la esquina. Somos capaces de identificar dónde están los genes que codifican el hígado, por lo tanto, con unas células tuyas, cogen los genes que codifican tu hígado, lo introducen en una célula primaria de un embrión de cerdo que va a producir un hígado con tu carga genética. Y por tanto ese cerdo tiene un hígado con las mismas características tuyas, propias específicas, para trasplantártelo y no hace falta ningún tipo de inmunosupresor ni nada. Tienes un órgano humanizado, producido en laboratorio, y en ello estamos. Y esto está ya o a la vuelta de la esquina, ¿no? Por tanto, aparecen nuevos desafíos para la bioética, ¿no? No digamos ya las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial. Hoy en día pues todo está controlado por la inteligencia artificial, ¿no? Los big data lo controlan todo. La tecnología cyborg también empieza, ¿no? O sea, seres humanos que son mejorados con tecnologías, ¿no? Con tecnologías que pueden utilizar para el bien. Por ejemplo, pues bien vemos hoy en día pues como personas que no eran capaces de escuchar ahora escuchan, ¿no? Hoy empezamos a tener también elementos, personas ciegas de nacimiento pueden comenzar a ver, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las aplicaciones adecuadas, ¿no? Y por último, de esta exposición de cuáles son elementos de la cultura en la que vivimos y que van a ir en aumento, sería cuál es la concepción de familia en el contexto antropológico actual. Vemos que lo que hemos hablado siempre de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, pues hoy en día aparecen muchos modelos y formas de familia, ¿no? De hecho, en la conferencia episcopal, ese documento que decimos, la reconstrucción social que viviremos de forma intensa en España y en la mayoría de sociedades impone una ruptura entre sexualidad y matrimonio, con el supuesto amor libre sin compromiso institucional alguno. Ya, por ejemplo, sabemos que ya nacen en España el 56% de los nacimientos en España son de relaciones de parejas sin ningún compromiso institucional, que conviven. O sea, hoy en día ir a un colegio y preguntar por el padre y por la madre puede ser una pregunta, en fin, complicada. Pues porque igual pues los padres no están casados, o son fruto de una segunda o tercera relación, o tiene dos padres y dos madres, o posibilidad artificial, en fin, o sea, hoy en día estas preguntas, yo desde luego suelo ser muy prudente en estas preguntas porque puedes estar pisando unos callos muy grandes y no es sencillo decirlo. Y bueno, y si son así, si decimos que la mitad de los niños nacen así, querrá decir que en nuestros colegios un gran porcentaje de niños van a ser así también, claro. Estos no están en otro sitio, están en nuestros entornos y en nuestros colegios. Bien. ¿Y cuál es la situación eclesial que vivimos? Bueno, por tanto, como veis, bueno, es una situación poliédrica, que si simplemente hacemos así ahora, la primera parte, este darwinismo, neomalthusianismo, la cuestión ecológica, la hipermodernidad, el avance de la secularización, que lo he dicho también, ¿verdad? La ideología de género, que está impregnando todos los lugares, la cultura de la cancelación, hay que reescribir cosas, decir que Dios creó al hombre y la mujer, tal no sé qué, en algunos sitios puede ser problemático. Este transhumanismo, poshumanismo que va avanzando grandemente, esto de que ya, bueno, los animales, de hecho hoy en día en España hay más mascotas que hijos, Los desafíos de la bioética, las nuevas tecnologías y las familias, formas nuevas de familia que tenemos en nuestras parroquias. Igual vienen a bautizarnos un hijo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad donde viven nuestros fieles, donde vivimos nosotros, ¿no? La situación eclesial, pues también qué elementos tenemos, de aquí, como digo, voy a seguir
lo que dice la Conferencia Episcopal Española en ese documento, el Dios fiel mantiene su alianza, ¿no? Pero en lugar vemos una secularización interna, ¿no? Decimos en ese documento, la mundanidad, de la que habla mucho el Papa, que pone más la confianza en los medios humanos que en la gracia y reduce el mensaje a una propuesta moral fácilmente asimilable por la cultura dominante. Es decir, bueno, pues como predicar a Cristo es tan contracultural, a ver si lo dulcificamos un poco, ¿no? Vamos a ver si... Yo siempre pongo el ejemplo del joven rico, ¿no? Que cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, el joven se fue, y a mí me llama la atención que el Señor no salió detrás a negociar. Bueno, vamos a empezar por un 30%, luego llegamos a un 60%, o sí o no. Y a veces nos puede parecer algo ya tan contracultural, y es verdad, porque hoy en día es que nuestra fe no es fácil que se presente a este contexto cultural, ¿no? Porque es muy radicalmente distinto, ¿no? Yo recuerdo una vez una conversación en Ginebra, me llamó la atención porque me estaba contando una situación tremenda a una persona y le dije, bueno, es que si tú actúas así, es que eres un egoísta. Aquí todavía llamarte egoísta todavía te duele, ¿no? Y al final dijo, sí, yo soy egoísta, ¿qué tiene eso de malo? Primero yo y luego los demás. Claro, yo ya, como decías, San Agustín decía, para quien quiere creer tengo 1000 razones, para quien no quiere no tengo ninguna. Eso decía San Agustín, ¿no? Entonces, claro, si ya me dices que ser egoísta te parece muy bien, no sé en qué punto podemos empezar a construir algo y dialogar algo, ¿no? El Papa nos habla en Evangelii Gaudium, que es un documento muy luminoso, donde dice precisamente algunos elementos que contribuyen a esta secularización, ¿no? Habla de la acedia egoísta, la acedia, esa enfermedad espiritual, de la caridad, el tedium operandi, el demonio del mediodía. Tienen un autor, fue compañero mío en Roma, que aquí está el padre benedictino, Jean-Charles No, que se titula El demonio del mediodía, porque era una enfermedad que Bagrio Póntico describía como una enfermedad propia monacal, pero es una enfermedad muy extendida entre los cristianos, ¿no? O sea, esa pereza de la caridad, ese cansancio de las cosas de Dios. En último término, yo pienso que la acedia era lo que tenía el hijo pródigo. Estaba deslumbrado de estar en casa de su padre, todo le parecía aburrido, quería ver otro tipo de cosas, ¿no? No al pesimismo estéril, todo negativo, todo está mal, todo tal, ¿no? No a la mundanidad espiritual que habla el Papa, y no la guerra entre nosotros, ¿no? O sea, la Iglesia tiene esa cromaticidad de diversos caminos y acentos. Previamente el ministerio episcopal es un ministerio hermoso porque eres capaz de ver la cromaticidad en la Iglesia. Ves tantos grupos distintos, con carismas diversos, y previamente una de las tareas del obispo es fomentar la comunión entre los que son distintos, porque unidad no es sinónimo de uniformidad. Es la unidad en lo diverso, ¿no? Unidad en lo diverso, pero ciertamente con una raíz común que es Cristo, ¿no? Vemos una gran carencia en la iniciación cristiana, ¿no? Cuántos esfuerzos en las catequesis y qué pocos resultados, ¿no? ¿Hasta qué punto en nuestras catequesis son capaces de convertir la persona a Jesucristo? Todos tenemos la experiencia de que cuando acaba la primera comunión, pues los jóvenes desaparecen, los niños, los que repescan se confirman y vuelven a desaparecer, los que se casan y vuelven a desaparecer, ¿no? Entonces, ciertamente yo pienso que, y nosotros seguimos produciendo catecismos, pero yo pienso que el problema no es tener catecismos mejores o peores, quizá el problema es identificar muchas cosas. Primero, ¿a quién va dirigido? Ahora, por ejemplo, recuerdo, nosotros en Burgos hemos hecho una asamblea diocesana, ¿no? Que ha salido un documento hermoso, 333 puntos. Pues pongamos un punto, por ejemplo, hay que evangelizar a los jóvenes. Perfecto. Primera pregunta, ¿dónde están los jóvenes? Habrá que identificar dónde están. Están en el barrio, los tenemos solamente en clase, tenemos nuestros colegios jóvenes, están haciendo botellón, ¿vale? Pues vamos a identificar, pues mira, tengo yo un grupo allí que hacen botellón, tengo otros que aparecen por las tardes, tal, tengo unos que juegan al fútbol, ¿vale? Vamos a identificar dónde están los jóvenes. Primero identifiquemos. Segundo, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? Segundo, ¿cuál es la pedagogía? Siempre cuento un ejemplo
porque a mí me hizo mucha gracia de unos catecumenales de Deusto, que sabéis que los neocatecumenales tienen uno de los pasos es que van por las casas predicando a Cristo, que hace falta tener valor, ¿eh? Es decir, entonces tocan el timbre y llevan ya como una especie como de consigna, por así decirlo, y dicen, bueno, vengo a decirte que Cristo ha resucitado y que te quiere y te ama y ha dado la vida por ti. Entonces me contaban unos, a la vuelta entonces comentan cómo ha ido, ¿no? Dicen, pues yo tengo el caso de que he ido a una casa, he tocado el timbre y me ha abierto uno que es amigo mío. Me dice, hombre Pepe y tal, ¿qué haces por aquí? Bueno, pues vengo a anunciarte que Cristo ha resucitado, que está vivo, que te ama, ha dado la vida por ti. Ah, muy bien, déjate de bobadas, pasa y vamos a tomar unas cervezas, ¿no? Bueno, a ver, los jóvenes, ¿y cuál es la pedagogía? ¿No? Es verdad que ayer yo vi experiencias de parroquias hermosas, ¿no? De la parroquia esta de Vallecas, están muchos movimientos, que ahora no voy a nombrar por no acentuarnos y desacentuar otros. Bueno, pero hace falta saber qué vamos a decir. Estamos hablando del primer anuncio. ¿Cómo hacer primer anuncio? ¿Cómo hacer primer anuncio? ¿Cuál es la pedagogía? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo preparar al evangelizador? Vale, una vez que de algún modo alguien te ha respondido, ¿y ahora qué haces con él? ¿Y dónde lo llevas? ¿A la parroquia que hay 10 abuelitas? Yo pienso que esa es la cuestión. Todo lo demás de hacer catecismo, hemos hecho ahora en la comunidad episcopal un nuevo catecismo de adultos, uno más. Que habrá otro más dentro de 5 años. Y otro más de 65 años. Y seguimos igual. Es que el problema no, pienso yo, lo digo humildemente, no es que hagamos mejores o peores catecismos. Es un gran problema de planteamiento de cómo hacerlo. ¿Y quién lo va a hacer? Pero como digo, creo que hay una carencia grande. Yo no sé hasta qué punto, pues eso, después de tanto esfuerzo, cuántos realmente se convierten existencialmente y profundamente a Cristo. O son esfuerzos pues para un barniz, ¿no? Cristiano. No digamos la carencia pues en la educación afectivo-sexual, ¿no? Pues hoy en día, dicen las estadísticas, no las he traído por no cansar, pues bueno, las relaciones sexuales completas entre adolescentes son cada vez más recientes, ¿no? Las experiencias de no saber que la sexualidad es el lenguaje corporal del amor, la total desconexión entre el sexo, que sería un elemento pues bueno, anatómico, fisiológico, de juego, de placer, pero no como una expresión corporal de un amor que se entrega, ¿no? No somos capaces de hacerlo, ¿no? Nosotros en la conferencia hemos hecho grandísimos esfuerzos. Decía Familiares Consorcio que la educación afectivo-sexual tiene como tres momentos. La preparación remota que es pues la infancia y adolescencia, sobre todo cuando ya el joven comienza los cambios hormonales y descubre la sexualidad. Nosotros preparamos una documentación, o sea, un programa que se llama El lugar del encuentro, que se tradujo a 5 idiomas, lo cogió el Pontificio Consejo para la Familia, estaba hecho para alumnos de la ESO, porque primero de eso es cuando aparece el cambio pues, de la persona, ¿no? Y en esas cosas siempre hay que llegar antes y no tarde. Porque si llegas tarde, otros ya te han enseñado a los hijos, ¿no? Y generalmente no los han enseñado bien, ¿no? Bueno, pues hay una preparación que era para la ESO, 4 cursos. Luego la preparación próxima sería la preparación del noviazgo, acompañar el noviazgo. Tenemos también un proyecto que hicimos en la conferencia, está en la web de la conferencia, que se llama Más que 2, más Q2, ¿no? Que son 32 sesiones para hacerlas en 2 años. Gente que decía, qué exageración, para casarse hay que estar 2 años. Mira, si para ser podólogo, que es impresionante, falta 4 años, ¿cuánto más para que seas padre, madre, esposo, esposa? Pero luego pasa lo que pasa. La media de duración de los matrimonios en España son 15 años. La media de duración. Y a los 5 años se ha roto el 35% de los matrimonios. No merece la pena prepararse para que esto no ocurra, ¿no? Y lo sería la preparación inmediata, que es la que solemos hacer habitualmente, 5 horas, 10 horas, que sirven más bien para poco. La Iglesia dice que esas preparaciones para preparar la boda, el sacramento, pero todo lo demás, si no hay, poco puedes hacer en 5 o 10 horas. Y encima la gente no se entera muy bien de lo que ha pasado en la boda, porque cuando salen le siguen echando pétalos y que dicen, vívanlos, y hay novios, ya son esposos, sigo llamándoles novios. Bueno, o sea, no sé lo que ha pasado ahí dentro, ¿no? Viva los novios, ¿dónde están los novios? ¿No? Bien, pues hay una carencia grande, ¿no? En esta educación afectivo-sexual y hay una gran desorientación, ¿no?
Carencias también, no cuando más, en la propuesta de la verdad, bondad y belleza del matrimonio cristiano, ¿no? Hoy en día se casan por la Iglesia el 18% de los matrimonios. 18%. Y bajando. Y bajando. La carencia de una propuesta vocacional como una respuesta vital y existencial al amor de Dios, pero no solo la vocación sacerdotal, religiosa, sino la vocación de todo cristiano, que es como responder al amor de Dios. Esa es la vocación. Llamados, ¿y cuál es la forma de la respuesta? La insuficiente relevancia de la propuesta social, económica y política. Yo pienso que muchos documentos de la Iglesia no son trabajados y recibidos. Recuerdo Benedicto XVI, Caritas in Veritate, la gente ni se acuerda de ese documento. Es un documento, yo creo que esencial, profundo y extenso, ¿no? Que viene a sintetizar toda la doctrina social desde Rerum Novarum de León XIII hasta ahora, ¿no? O el Papa Francisco con Laudato Si, que ahora vendrá una segunda parte, Fratelli Tutti, ¿no? Todo el magisterio de la Iglesia en este aspecto, pues tiene muy poca relevancia. Poca acción, poca propuesta, pocos cambios, seguimos haciendo lo mismo. Me acuerdo con lo de la pandemia, ¿no? La pandemia había como dos eslóganes, que uno primero, todo va a salir bien, sí, 100.000 muertos, todo ha salido estupendamente, ¿no? Y segunda, saldremos mejores. ¿Hemos salido mejores? ¿Hemos aprendido algo? Dejo ahí la pregunta, si hemos aprendido algo de la pandemia. La debilidad del compromiso público de los católicos. O sea, tenemos muchas leyes y muchas propuestas educativas. ¿Dónde están los padres? Propuestas culturales. ¿Dónde están las universidades católicas? ¿Dónde están sus profesores? ¿Se les oye en algún sitio? O sea, un compromiso público de los católicos, ¿dónde está hoy en día? Una debilidad grande de la propuesta cultural. Yo aquí traía un texto de Evangelii Nuntiandi. A mí me parece una encíclica fabulosa, porque el Editores Missio de San Juan Pablo II habla más de la missio adientes, pero Pablo VI habla quizá más de la evangelización de nuestro entorno, ¿no? Que decía, el número 20, el reino que anuncia el Evangelio es vivido por hombres profundamente vinculados a una cultura, a la construcción del reino. No puede por menos de tomar los elementos de la cultura y de las culturas humanas. Independientemente con respecto a las culturas, evangelio y evangelización no son necesariamente incompatibles con ellas, sino capaces de impregnarlas en todas sin someterse a ninguna. La ruptura entre evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo. La ruptura entre evangelio y cultura es el drama de nuestro tiempo. Decía San Pablo VI ya hace bastantes años, ¿no? Como lo fue también en otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de la cultura, o más exactamente de las culturas. Estas deben ser regeneradas por el encuentro de la buena nueva. Pero este encuentro no se llevará a cabo si la buena nueva no es proclamada. Yo a veces cuando estoy con los departamentos de patrimonio cultural y tal, digo, sí, vivimos de rentas. Yo tengo una catedral que es patrimonio de la humanidad, pero le hicieron otros. Hoy, ¿qué cultura genero yo hoy? Siempre suelo contar un ejemplo, me voy repitiendo los ejemplos. Me llamó la atención cuando fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud. No, era de la familia. A Filadelfia, con el Papa Benedicto, creo que fue el año 2013, si no recuerdo mal. Bueno, por ahí era. Recuerdo que íbamos a algunas familias de España, como era un viaje caro, fuimos a una representación de la conferencia episcopal. Yo entonces era presidente de la subcomisión de familia y vida, y habían familias, venían con nuestros adolescentes, fuimos a Nueva York, pues tal, allí íbamos un poco como las películas de Pepe Isberg, La acción no es para mí y estas cosas, ¿no? Vente para Alemania, Pepe, que son películas fabulosas. Bueno, pues llegamos allí, recuerdo que los jóvenes, vamos a ver la Estatua de la Libertad. Miraban y... Vamos a ver la isla de Eli, donde venía la gente de la inmigración y les hacían los test de si estaban contagiados de algo y tal. Igual.
Catedral de San Patrick, donde la Catedral de Nueva York. Igual, bueno, ya está. Portaba un pito, con perdón. Fuimos a Filadelfia y donde nos revestíamos los sacerdotes y obispos, en una especie como de Partenón, y vieron todos los jóvenes, por favor, llévenos allí, tenemos que haceros una foto allí. ¿Qué es lo que hay allí? Es que son las escaleras donde salía entrenando Rocky, la película Rocky, ¿no? Pero claro, debemos cuenta qué cultura les mueve a los jóvenes. San Patrick, la Catedral de Burgos, no, la película Rocky. Y nosotros, ¿qué cine de inspiración católica? No digo la película de Marcelino Pagnivino o de San Cucufate, ¿no? O sea, de humanismo cristiano, ¿qué guionistas tenemos que hacen series con humus cristiano? Cero. ¿Qué series tenemos con humus cristiano? Cero. ¿Qué cultura hoy generamos cristiana? Debilidad de la propuesta cultural cristiana hoy, que sí, que enseñamos la Catedral de Burgos, pero lo hicieron nuestros antepasados. Nosotros hoy, ¿qué cultura generamos? Por eso, ¿cuáles serían las claves, a mi modo de ver, para afrontar todo esto? Sería la tercera y última parte, ¿no? En primer lugar, recordar la universal vocación a la santidad en la Iglesia. Así se titula el capítulo 5 de Lumen Gentium. Llamados en Cristo a ser santos. No lo olvidemos. Siempre me gusta la expresión de la misa mozárabe antes de comulgar, ¿no? No dice es el Cordero de Dios, dice lo santo para los santos y reciben la comunión. Lo santo para los santos, ¿no? La vocación de la santidad. Esa es nuestra vocación y esa es nuestra identidad. Fuera de eso no tenemos nombre, no tenemos identidad. Y así también lo dice el Papa Francisco en la exhortación Gaudete et Exsultate, que se la subtitula sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, que es una exhortación bellísima, pero que tampoco está como de las primeras que se leen. En plena sintonía con Lumen Gentium. No olvidemos, por tanto, que para los laicos y para los sacerdotes, nuestra vocación es la santidad, ¿no? Y luego tengo como 4 epígrafes y con eso voy configurando y terminando este parágrafo, ¿no? Primero le he llamado amados, elegidos, consagrados y enviados a evangelizar. Primero una propuesta renovada de la antropología y del humanismo cristianos. Por ejemplo, yo tengo en Burgos también, en Burgos tenemos 3 patrimonios de la humanidad. Uno la catedral, que es patrimonio de la humanidad, otro el Camino de Santiago, que está en el corazón Burgos, y tercero está los yacimientos de Atapuerca, ¿no? Que son también patrimonio de la humanidad. Bueno, pues cómo dialogar, por ejemplo, efectivamente, con las nuevas antropologías, cómo dialogar con la evolución. Tenemos el Museo de la Evolución Humana. O sea, cómo dialogar y cómo hacer una propuesta renovada de la antropología que tenga en cuenta las objeciones y algunas fundamentadas, ¿no? Algunas fundamentadas de los descubrimientos de las ciencias, de la historia, de las antropologías. Bueno, yo creo que hay que salir del castillo para dialogar, ¿no? Para dialogar y acoger igual elementos que son importantes. Yo hice la tesis doctoral sobre Santo Tomás de Aquino y a mí lo que más me sorprendía de Santo Tomás de Aquino es que era de todos los sistemas filosóficos y ideológicos que él conocía, tomaba lo que le interesaba. Tomaba del neoplatonismo, tomaba del aristotelismo. Incluso criticaba el averroísmo, pero hacía uso cuando le daba la gana. Tomaba de San Agustín. O sea, era un hombre que iba construyendo un pensamiento abierto. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino es un pensamiento totalmente abierto. No está cerrado en claves, ¿no? Bueno, hoy en día, ¿cómo hacer una propuesta renovada de la antropología y de lo mismo cristianos, ¿no? Con todas estas desafíos que hemos visto antes del transhumanismo, ideología de género. No se trata de atrincherarse, sino qué respuesta podemos dar y también qué elementos podemos coger que nos puedan enriquecer, ¿eh? Segundo, como decía, la necesidad de impulsar la generación de una cultura cristiana. 5 minutos, termino. Entonces también creo que es el gran desafío hoy en día, ¿no? De cómo generar cultura cristiana en nuestro entorno. La tercera
las nuevas formas de proponer la fe ante el reto de la cultura contemporánea, ¿no? Ha habido un gran congreso en España, el Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, el año 2020, un mes antes de que empezara la pandemia, que hablaba de 4 grandes temas. Primero, cómo hacer el primer anuncio. Cómo anunciar hoy a Cristo a los hombres de hoy. Segundo, cómo formar a los que responden, ¿no? Tercero, cómo animar la presencia pública de los cristianos. Cuarto, cómo fomentar el compromiso por transformar el mundo según el reino de Dios, hacerlo presente, ¿no? Un segundo tema que quiero tocar, bueno, ya se ha dicho antes, la ambivalencia de las redes sociales, como ya lo han hablado, pues yo lo dejo aquí, pero es verdad que las redes sociales pueden hacer mucho bien. A mí también me ocurrió en la PEG, la Peregrinación Europea de Jóvenes, que estaban allí pues muertos de cansancio, a las 10 de la mañana había que dar una catequesis de 1 hora, decía yo, ¿cómo hago que estos jóvenes no se duerman? Pues los curas jóvenes de mi diócesis me ayudaron a hacer una catequesis por Instagram y estuvieron todos súper atentos. Bueno, yo no sé cómo hacerlas, mis redes sociales lleva mi secretario, que hay allí. Mi cogote es el más fotografiado de todo Instagram, porque siempre saca fotos desde atrás y sale mi cogote en primer plano, ¿no? Entonces, bueno, pero también es verdad que hay gente que tiene una tremenda dependencia de redes sociales, ¿no? Y si no tiene cobertura entra en pánico y en crisis de ansiedad, ¿no? Es la ambivalencia, ¿no? de estas cosas, ¿no? No olvidemos los rasgos configurativos de la identidad del presbítero, ¿no? El fundamento cristológico de la identidad. Ahí tenemos 5 elementos que están tomados de la nueva ratio de formación del sacerdote. Cristo, sacerdote, cabeza, siervo, pastor y esposo. Yo quiero subrayar lo de esposo, quizá porque vengo de la teología del matrimonio, ¿no? Pero creo que eso da mucha luz, sobre todo para entender lo que es la dimensión del celibato, la dimensión de la entrega, la dimensión de estar con los demás. La Eucaristía es fuente de la vida cristiana, no entro por tenemos falta del tiempo. La amistad con Cristo, ¿no? Y la confesión con Él en la oración y la caridad pastoral. Yo quiero aquí detenerme, sí, que creo que es muy importante la caridad pastoral, que ya lo dice Presbyterorum Ordinis, pero que quizá no lo hemos entendido bien. ¿Por qué dice Presbyterorum Ordinis? Los presbíteros, implicados y distraídos en muchas obligaciones de su ministerio, no pueden pensar sin angustia cómo lograr la unidad de su vida interior con la magnitud de la acción exterior. Esta unidad de la vida no la pueden conseguir ni la ordenación meramente externa de la obra del ministerio, ni la sola práctica de los ejercicios de piedad, por mucho que la ayuden. Lo pueden organizar en cambio los presbíteros, imitando en el cumplimiento de su ministerio el ejemplo de Cristo, cuyo alimento era cumplir la voluntad de aquel que la envió a completar su obra. Es decir, la unidad del ministerio del presbítero no se consigue, dice, ni ordenando exteriormente lo que hacemos, ni siquiera los ejercicios de piedad. ¿Qué es lo que unifica la vida del presbítero? La caridad pastoral. Es decir, no es que la caridad pastoral nace de mi vida interior, a ver si me explico bien, sino que la caridad pastoral ordena mi vida interior. O sea, el foco es la caridad pastoral. Como tengo que ser buen pastor, tengo que rezar. No porque rezo soy buen pastor, que también, sino por ser sacerdote me obliga, necesito una serie de elementos. Para ser buen pastor, tengo que rezar. Y para ser buen pastor, tengo que celebrar la Eucaristía. Y tengo que estar con la gente. Es la caridad pastoral lo que unifica la vida del presbítero, no al revés. Eso lo dice el Presbyterorum Ordinis. Ciertamente la educación y maduración de la afectividad y de la sexualidad. Yo pienso que también los sacerdotes tienen que ser en esto educados y entrenados. Yo cuando estaba en Bilbao, todos los seminaristas tienen que hacer el Tinestar, no solo para ayudar a los demás, sino también ellos saber lo que es todo el tema de la sexualidad y cómo educarse en este aspecto, ¿no? Ciertamente la configuración de Cristo obediente, célibe y pobre. Aquí me voy a atender en el celibato, como veo que es uno de los caballos de batalla. Siempre digo que celibato no es sinónimo de soledad, sino sinónimo de disponibilidad. No somos célibes para estar solos, para eso vamos, hay vocaciones donde se vive la soledad. Yo tengo en la diócesis cartujos y camaldulenses, viven la soledad. No es esa el celibato del sacerdote, es célibe para estar disponible, para estar siempre con la gente, para no comer jamás solos, para no estar jamás solos, para estar siempre con la gente. Comer con familias,
comer con otros sacerdotes. Ayer decía esto también de los sacerdotes de la noche, no se trata de ser gorrones y la familia es todo el día allí, el cura aquí todo el día, madre mía, encima con lo que traga y tal, ¿no? Pero somos célibes para darnos a los demás, para estar con los demás. Y entonces también te darás cuenta que te hace falta el silencio. Cuando vienes a la noche a casa o la tarde a casa, necesitas silencio, necesitas soledad. Pero si lo que haces es estar solo, te vuelves más raro que un perro verde. Y nos volvemos raros. Somos célibes para ser disponibles, no para estar solos, para estar disponibles. Las virtudes sociales, no entro en ellas, disponibilidad, estar disponibles, ¿no? El Papa habla mucho en Evangelii Gaudium de cuidado con los espacios personales, ¿no? Hay veces que van creciendo y lo pastoral va disminuyendo, ¿no? Porque tengo que tener mis espacios, mis cosas, mis entretenimientos. La necesidad del acompañamiento espiritual, la necesidad de la formación permanente. Los documentos de la Iglesia lo dicen muy claro, ¿no? ¿De quién depende la formación permanente principalmente? De cada uno. Medios hay los que quieras, como este, por ejemplo, ¿no? Medios de formación. ¿Cuántas charlas se dan en las diócesis? ¿Y cuántas asistes? ¿Qué plan de formación tienes personal? Por ejemplo, yo doy un ejemplo personal. Yo intento cada trimestre leer un libro gordo de teología, no un folleto, un libro gordo. Pues voy a poner al día la Cristología. Yo que sé, cojo la Cristología de Guardini. Cristo es el Señor, por ejemplo. Voy a poner al día la educación afectivo-sexual, pues cojo el libro de la sexualidad, yo que sé, de autores contrastados. Voy a poner al día pues el matrimonio, o sea, la formación permanente, ¿no? Me parece muy importante la necesidad de la amistad, ¿no? Cristo ya nos llamó siervos, os llamo amigos, somos los amigos del esposo. Qué importante es tener amigos sacerdotes y también tener amigos laicos, que nos sacan un poco siempre hablando de nuestras cosas, ¿no? Familias, la amistad nos rehace por dentro. Y la última, para que ya me he comido toda la hora y más, ¿no? Pues la inserción eclesial y la fraternidad, esa dimensión eclesial, ¿no? Somos copresbíteros, pertenecemos a un presbiterio. Nuestra vida presbiteral está unida a quien somos colaboradores directos, que son del obispo, de la diócesis, ¿no? Y entre nosotros tenemos que vivir la fraternidad. Y es una cuestión sacramental, no es cuestión de afectos o de gustos. O sea, no es, o sea, se trata de vivirla de modo sacramental. O sea, yo tengo que querer a estas personas no porque me caigan mejor o peor, sino porque sacramentalmente son mis hermanos. Es que es verdad que luego tendré más afinidades con unos y con otros, pero no se trata de una afinidad pues afectiva, que también sí la hay, pero recordemos que es una fraternidad pues ciertamente sacramental. Esto no ha nacido de amor carnal ni de amor humano, sino de Dios. Bueno, yo lamento que quizás me tenía que haber ido más rápido al principio y al final detenerme más. Bueno, pero son elementos sobre la que ahora si hay tiempo podemos llegar un ratito, un momentito, pero son elementos que yo pienso que al sacerdote de hoy le pueden ayudar a afrontar los grandes desafíos que a veces le generan perplejidad o le generan desánimo. Pues todos estos elementos pues creo que los trabajamos y los cuidamos. Ciertamente los desafíos de nuestra época actual son desafíos apasionantes, son desafíos estimulantes, y ciertamente toda época es un tiempo de gracia para predicar el Evangelio y para hacer presente la gracia salvadora del Señor. Agradezco vuestra paciencia, quizás ha sido un poco denso, en fin, es lo que he podido hacer, así que agradezco vuestra presencia esta mañana. Muchas gracias.